Principio de autoridad. Uno de los pilares fundamentales del reino de Dios es el principio de autoridad, que puede resumirse así. Toda autoridad es establecida por Dios y resistir la autoridad es resistir a Dios. Romanos 13, 1 y 2. Por tanto, no miremos al hombre, sino a la autoridad de que está revestido. No obedecemos al hombre, sino a la autoridad de Dios en ese hombre. Dios y su autoridad delegada son inseparables. No es posible mantener una actitud hacia Dios y otra hacia la autoridad delegada. No es posible obedecer a Dios y resistir la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. No es posible agradar a Dios y al mismo tiempo murmurar de la autoridad. Coré se rebeló contra Moisés porque, siendo levita, quería trabajar en el tabernáculo como sacerdote. Sus buenos deseos no impidieron que la tierra se lo tragase vivo junto con toda su familia. Vea Número 16, del 1 al 35. Antes de que una persona pueda someterse a la autoridad delegada de Dios, tiene que recibir revelación respecto a la autoridad inherente de Dios. La autoridad no es un asunto de instrucción externa, sino de revelación interna. Para poder estar sujetos a la autoridad, es necesario que muera el yo, pues el yo es rebelde a la autoridad por naturaleza. Pero la muerte de tu propia voluntad solo es posible con la ayuda del Espíritu de Dios. Así que es imposible someterse a la autoridad si no se tiene una vida de comunión con el Señor. Si queremos servir a Dios, lo primero que debemos tener es una experiencia o encuentro con la autoridad. Antes de poder trabajar para Dios, tenemos que ser derrocados por su autoridad. Toda nuestra relación con Dios está regulada por el hecho de si hemos tenido o no un encuentro con la autoridad. Si ya hemos tenido un encuentro con la autoridad, identificaremos en todas partes la autoridad delegada y sólo así, refrenados por Dios, podrá Él comenzar a utilizarnos. Una vez que sabemos a quién debemos sujetarnos, descubrimos naturalmente nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Las personas que pretenden servir a Dios sin someterse a la autoridad están sirviendo a Dios bajo principios satánicos de rebelión. Mateo 7, 21 al 23. Porque la autoridad espiritual no es algo que uno logra por sus propios esfuerzos. Es dada por Dios a quien Él escoge. Los que solamente ven a los padres, al pastor, al esposo, no saben lo que es la autoridad y nunca podrán servir al Señor en obediencia. Nadie que no esté sujeto a la autoridad podrá ejercerla. Esto quiere decir que el que no se somete a la autoridad estará bajo la autoridad del que sí lo obedece, porque el que obedece a la autoridad recibirá más autoridad. El que comprende la verdadera naturaleza de la autoridad nunca la anhela, nunca la busca, solo la acepta después de asegurarse de estar en yugo con el Señor, pues el Señor es el único que puede llevar autoridad sin tropezar. Un momento de reflexión con el ingeniero y pastor William Pérez.